Bienvenidos a esta conferencia internacional que titulamos La comunicación y transformación digital post-pandemia. Esperamos que el post-pandemia se dé rápidamente. Mi nombre es Héctor Bayac, soy coordinador académico de los posgrados de la Facultad de Comunicación y Diseño. Florencia es gerente de comunicación de Google para el Cono Sur y fue elegida por las revistas Ad Latina y Advertising Age como una de las 16 Women to Watch, de las 16 mujeres para observar en el año 2018, por su trayectoria claramente. También recibió el premio a la excelencia profesional del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Florencia claramente es argentina y está basada en Argentina. También recibió el premio Conex de platino a la comunicación institucional. O sea que estamos hablando de una persona con una trayectoria muy importante en el área de comunicación. Fue gerente de comunicaciones regional de la red Sónico. También fue directora de cuentas y consultora en relaciones públicas en Argentina y México. También fue docente en UADE y en la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina, y actualmente es profesora visitante en nuestro diploma de especialización en dirección de comunicación y en nuestro máster en comunicación y marketing. Así que me da mucho gusto dar la bienvenida a Florencia. Los invitamos a realizar preguntas, si ustedes desean, a través del chat de YouTube, y vamos a seleccionar algunas de esas preguntas para transmitírselas a Florencia. Gracias por acompañarnos y te cedo la palabra, Florencia. A ver. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí. Bueno, te faltó decir que soy amiga de la casa de Ort. Me siento como en familia en estos pocos años, pero suficientes que ya estoy participando en esta casa de estudios. Forjé una gran amistad con muchos de los docentes del equipo Ort en Uruguay. Y eso es lo que más me apasiona, lo que más me incentiva, lo que más me motiva a seguir participando de estas charlas, sobre todo para todos los interesados y las interesadas en esta dirección estratégica de marketing y comunicación. Y bueno, hoy nos convoca acá un poco qué iba a pasar o qué está pasando en el marco de esta pandemia, con vistas a la post-pandemia, cuando superemos finalmente esto en términos de comunicación y marketing. Y lo que tengo para decirles a modo de introducción es que si algo nos vino a recordar esta pandemia es que nuestra especie sigue siendo vulnerable y que acá nadie se salva solo, sino que solo podemos salvarnos o podemos enfrentar este tipo de desafíos en sociedad y colaborando los unos con los otros, y sobre todo cuidándonos entre nosotros y cuidando al otro. Bueno, sin embargo, la crisis del COVID-19 tiene una cualidad única, ¿no? Nunca antes como ahora, ante la amenaza de un virus, la tecnología puso tantas posibilidades al alcance de nuestras manos. Y esto ha sido muy bien aprovechado por diferentes industrias, por diferentes marcas, por los individuos también y por los negocios. Es decir, que básicamente la tecnología puede ser, en parte, la que reduzca esa vulnerabilidad que nuestra especie está siendo protagonista en estos momentos. Para el área de marketing y comunicaciones, bueno, la pandemia fue como un acelerador de tendencias que ya veníamos viendo hace un tiempo, y además representa un terreno fértil para que podamos experimentar nuevas cosas que nos van a ayudar a dar una forma diferente a la normalidad de nuestro terreno, ya sea el marketing, la comunicación o ambos, y que hoy sabemos que en muchos casos vemos que esa nueva normalidad no es nueva, ni tampoco es demasiado normal. Así que bueno, esto es más o menos lo que está formateando lo que tenemos por delante. Quisiera entonces proponerles a ustedes conversar sobre 3 temas o 3 tendencias, que yo les puse 3 Ds, para poder analizar un poco aquellas cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta post pandemia. Vamos a hablar de datos, vamos a hablar de distanciamiento y vamos a hablar de algo que se llama DEI, D-E-I, que significa esta sigla Diversity, Equality and Inclusion, diversidad, igualdad e inclusión. Y cómo estos 3 temas atraviesan
y van a continuar atravesando nuestra disciplina. A partir de la aceleración en la transformación digital, los datos, pero sobre todo el análisis inteligente de esos datos, tienen cada vez más valor. Para que se den una idea, el 16 de marzo de 2020, el tráfico global de Internet aumentó un 56% en comparación con la media acumulada de los últimos 60 días previos a esa fecha. Y las personas salieron de las calles, salieron de las ciudades, pero se quedaron en sus casas navegando por Internet. Empezaron a hacer un montón de cosas, pero por Internet. Y cada vez que hacían esas cosas, ya sea transacciones, buscar, entretenerse, etcétera, iban dejando huellas que para muchos son datos muy importantes, aunque sean anónimos y que sean agregados, son datos que nos brindan información que una vez que está bien analizada es la que nos permite poder tener o poder analizar y o predecir tendencias. Les voy a dar un dato de Argentina que tengo que me parece muy interesante. Durante la pandemia, el 26% de quienes hicieron una compra online durante el mes de abril, y a continuación fue la primera vez que hicieron una transacción electrónica en su vida. El 26% de quienes hicieron compras online durante el mes de abril de 2020 son personas que nunca antes habían comprado por Internet. Para darles una idea, a ver, los programas de inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas de aprender por sí solas. En diciembre de 2019 fue un programa de inteligencia artificial el que detectó y anticipó que se estaba generando una potencial pandemia, que después se concretó a medida que fue pasando el tiempo, a partir del análisis de datos. La empresa canadiense que puso este programa en acción, creo que se llama Blue Dot, y fueron los primeros en alertar al mundo sobre el coronavirus y predecir que este brote podía tener las características de pandemia. Pero también, una vez que la pandemia se instaló y se fue extendiéndose en territorios y en países, en el caso de Google pudimos realizar, utilizando la inteligencia artificial y el conjunto de enormes cantidades de datos, algo que se llamó informes de Google de movilidad comunitaria de COVID-19, que mostraban ni más ni menos si la gente estaba circulando mucho, más o menos, o poco en un determinado distrito o en una localidad o en una ciudad. Y esto ayudó muchísimo a los gobiernos y a entidades de salud, organismos de salud, para poder tomar decisiones, no solo de confinamiento, sino muchos tipos de decisiones. Así que ahí vemos dos ejemplos como los datos, su análisis y la predicción que puede traer la inteligencia artificial permitieron anticiparnos, sacar conclusiones y proveer información de altísima calidad. El uso de los datos también se aceleró durante esta pandemia y esto generó, o sea, para poder analizar los datos lo que se requiere es una alta capacidad de procesamiento. Y altas capacidades de procesamiento se dan en una arquitectura tecnológica bastante particular que se llama cloud computing o computación en la nube. Y esto generó que este negocio creciera. Y gracias a la capacidad de cómputo en la nube, que lo que nos permite es poder procesar una enorme cantidad de datos a un tiempo reducido, es que se pudieron hacer este tipo de análisis y de predicciones. Pero ahora quiero ver con ustedes un ejemplo muy interesante acerca de cómo una enorme cantidad de datos que fueron procesados y que fueron combinados con el uso de la inteligencia artificial, que como dije es la capacidad que las máquinas tienen de aprender por sí mismas, lograron o generaron el armado de un spot publicitario en la NCAA. La NCAA es la liga de básquet universitaria que arranca, estos partidos creo que arrancan en marzo, y con el objetivo de poder promocionar Google Cloud como un servicio que permite el análisis potente de datos que se combina con la inteligencia artificial. Lo que vamos a ver ahora en este video es justamente un caso de éxito de cómo se pudo realizar en tiempo récord un spot publicitario en el entretiempo utilizando inteligencia artificial para poder hacer predicciones para la segunda mitad
del partido. Así que si me están escuchando en el estudio, para que podamos poner este video para que veamos de qué se trata, un poco me hace acordar a Movie Magic, ese programa que daban en HBO, que es el behind the scenes o el detrás de escena de cómo hacer este tipo de comerciales utilizando la información, los datos, la inteligencia artificial y la capacidad de procesamiento en la nube. ¿Lo vemos? March Madness. It's one of the most exciting and unpredictable times of the year. We wanted to harness this while showing businesses how Google Cloud can turn data into knowledge. To do this, we made the world's first ever real-time predictive TV spots live in front of millions of viewers. This meant reinventing the commercial making process and making ads faster than anyone's made before. We started by producing hundreds of pre-made assets to cover any game situation Google Cloud might predict, like the number of rebounds, total three-pointers, and assists, building a toolkit capable of creating nearly 100,000 unique spots. Then we headed to the Final Four. We set up a war room outside the arena where we gathered the first half stats and, using artificial intelligence, made a prediction about the second half. We fed the prediction into a custom-built Google Cloud-powered app, which not only made it possible to assemble, edit, render, and traffic a television spot directly to the network in less than 10 minutes, but change our assets in real time, allowing us to show the logos of the teams playing, their colors, names, the current score, and our live prediction. A custom spot ran moments later. He's automatic. So, how did we do? 43 million viewers witnessed 6 insanely accurate game predictions, including one that was right on the nose. The campaign drove a 91% lift in product interest, a 42% increase in brand search volume, 30% more new site visits, with a 19% increase in time spent. In the end, we developed an entirely new way to create and traffic TV spots and got businesses everywhere to learn what's possible with data and Google Cloud. Ahí está, muchas gracias. Bueno, básicamente preproducción de piezas gráficas, visuales comunes, rebotes, asistencias, la cantidad de triples, después recolección estadística de la primera mitad del juego, que eran datos que proporcionaba la NCAA. Después, una vez que se recolectaron las estadísticas, la inteligencia artificial junto con la capacidad de procesamiento lo que generó fue predicciones para la segunda mitad del partido. Se cargaron esas cifras en una suerte de aplicación y se hizo un comercial totalmente localizado, totalmente customizado en menos de 10 minutos, con los resultados que ustedes vieron. Esta es la comunicación, ya no digo del futuro, esta es la comunicación del presente. Este es un enorme ejemplo de cómo podemos utilizar datos e información para poder construir piezas de comunicación o piezas comunicacionales que son altamente efectivas, que generan un engagement, una capacidad de atrapar a quien nos está mirando, a quien está siendo impactado por ese mensaje de una manera espectacular, como nunca antes. Y esa es la combinación que podemos observar cuando sumamos información con tecnología y obviamente la creatividad y la cabeza de un comunicador. La inteligencia artificial es algo que está presente en muchas cosas que usamos todos los días. Por ejemplo, está presente en el correo spam que he filtrado en nuestro Gmail. Está presente cuando ponemos perro en la aplicación de Google Fotos, se aparecen todas las fotos que hemos tomado donde aparece cerca o lejos un perro, u otro animal, u otra cosa. Entonces,
no pensemos que la inteligencia artificial está solo en la NASA, ¿no? Sino que lo usamos cotidianamente sin darnos cuenta. Además, la inteligencia artificial está siendo usada para temas globales de alto impacto, como el cambio climático o el control de la pesca en océanos, para poder controlar un montón de cosas y poder estar atentos a aquellas cuestiones que impactan de forma negativa a nuestro planeta para poder frenarlas o revertirlas en tiempo y forma. Hay muchas organizaciones que están trabajando mucho y muy bien con inteligencia artificial. Inteligencia artificial también aprende como los niños, es decir, a partir de miles de millones de ejemplos. Cuanto más información uno carga, con más ejemplos, con más datos, el proceso le es más fácil poder detectar cuáles son los patrones comunes y de ahí poder hacer predicciones. Pero por supuesto que la inteligencia artificial no reemplaza al ser humano, porque la inteligencia artificial nunca va a poder ser o nunca va a poder tener la capacidad de análisis de un ser humano. Lo interesante es ver cómo la capacidad de procesamiento junto con la inteligencia artificial nos permite hacer determinadas tareas, sobre todo aquellas que son rutinarias, de una mejor manera o de una manera más eficiente. Si tomamos estos dos ejemplos, realmente es para inspirarnos de qué manera podemos empezar a cambiar la forma en la cual desarrollamos mensajes eficientes a través de canales de comunicación, haciendo un uso inteligente de los datos, habiéndolos catalogado, analizado, y de esta manera poder hacer un mejor target con el público, la audiencia objetivo. Hay un montón de datos y de información que las marcas, las empresas tienen cotidianamente de sus clientes, y no necesariamente tienen que ser datos personalizados, donde se individualiza el sujeto, sino que con que tengamos datos agregados que nos marquen una tendencia, eso es más que suficiente para poder construir un buen mensaje y vehiculizarlo a través de un canal correcto de comunicación. Vamos a ir a la segunda de las 3 Ds que quería plantearles en el día de hoy. Es la D del distanciamiento, ¿no? El nuevo mundo touchless, el mundo donde no nos podemos tocar, o sea, un mundo donde la presencialidad ha sido reducida un montonazo, y los que somos comunicadores sabemos que el estar cara a cara, el armar actividades en persona, es algo que rinde mucho, rinde muy bien, que nos ayuda, que nos ayuda en la empatía, que nos ayuda a generar vínculos. Entonces, ¿cómo hacemos en esta época post-pandemia para tratar de generar vínculos o para tratar de unir gente o para tratar de mejorar nuestra empatía con el otro si no nos podemos ver, si no podemos tener actividades de tipo presencial? Entonces, algo que planteaba en uno de sus libros Harari, decía que, bueno, que lo que permite a las personas colaborar a gran escala son las historias compartidas, ¿no? Y que en la medida en que esas personas crean una misma historia, compartirán las mismas reglas, los mismos valores y por lo tanto podrán colaborar a gran escala. Y las organizaciones obviamente deben crear y deben adaptar esas nuevas historias, que serán como una suerte de cemento, de pegamento, que mantendrá unidos a los grupos, a las personas, a los públicos, como diríamos en relaciones públicas, en la distancia, a pesar de no tener presencialidad. Entonces acá tenemos un reto espectacular, sobre todo en comunicación interna para las organizaciones y también en comunicación externa. ¿De qué manera logramos el nivel de efectividad y eficiencia que teníamos en un evento presencial, pero en un evento virtual? ¿Cómo tenemos que cambiar las dinámicas de esos eventos virtuales? ¿Cómo se moderan adecuadamente ese tipo de actividades virtuales para que la gente no se le fría el cerebro mientras está 40 minutos, 1 hora? Por eso voy a tratar de ser breve. Pero también, ¿cómo hacemos si frente a una crisis alguien tiene que hacer una declaración pública y no puede llamar a una conferencia de prensa? Con lo importante que es el feeling que un ejecutivo genera cuando tiene que dar a la opinión pública una respuesta, una explicación, una argumentación. Y aquí les quiero presentar un caso de nuestra propia compañía, que está teniendo un debate sumamente interesante y rico en Australia con relación a si hay que pagar o no hay que pagar por los links
los resultados de búsqueda cuando se vincula a los medios de comunicación. Y les quiero presentar el video de una persona que realmente tiene unas características, un liderazgo espectacular. Es nuestra gerenta general de Google Australia, que se llama Mel Silva, y que para dar respuesta en un momento muy importante, un punto de inflexión de Google en Australia con relación a un nuevo código que se estaba votando en ese país con relación a que si hay que pagar o no por los links a las noticias, nuestra gerente general de Google Australia hizo la siguiente declaración por video, o lo que nosotros llamamos video statement, donde ella explica muy claramente, muy enfáticamente y con mucha presencia cuál es la postura de Google frente a esta situación en ese mercado. Vamos a ver si podemos compartir ese video. Hi everyone, I'm Mel Silver and I lead Google here in Australia. If you're like most Australians, you use Google search to find and learn things online. Whether it's help with homework, an easy dinner recipe, or directions to the local takeaway shop. But a proposed new law, the News Media Bargaining Code, would break how Google search works in Australia. Now I know that sounds pretty full on, but it's true. You know how search works. You search, we show you links, and you decide what site to go to. The new law means Google would have to pay certain news companies to show you links to their sites. Now remember, we don't show full news articles. We just show you where you can go and help you to get there. Paying for links breaks the way search engines work, and it undermines how the web works too. Let me try and say it another way. Imagine your friend asks for a coffee shop recommendation. So you tell them about a few nearby so they can go and choose one and go get a coffee. But then you get a bill to pay all the coffee shops simply because you mentioned a few of them. When you put a price on linking to certain information, you break the way that search engines work, and you no longer have a free and open web. We're not against a new law, but we need it to be a fair one. Google has an alternative solution. Porque me parece que lo importante era... Qué interesante esta nueva forma de comunicar, muy didáctica, ¿no? Estaba Mel, bueno, y algo que no dice el video es que en ese momento Mel estaba embarazada de 9 meses, a punto de dar a luz, y durante toda esta situación de tensión, no quiero decir de conflicto, pero de tensión en Australia, ella estaba cursando el último mes de embarazo y en muchas ocasiones, sobre todo cuando grababa estos videos o tomaba preguntas por videoconferencia, sentía que le pateaba la panza. Ella lo contaba de una manera muy graciosa a algunos de los colegas y realmente era admirable la actitud y la valentía que le había puesto, le puso el cuerpo, literalmente, a pesar de estar cursando el 9º mes de embarazo. Pero volviendo al contenido, qué interesante cuando encontramos un ejecutivo de nivel senior dando un video statement frente a una situación de controversia en un mercado y bajándolo a un ejemplo, tratando de construir o tratando de explicarle a la opinión pública en general con una metáfora o con una comparación para que al menos sea más entendible, no sé si se puede compartir, pero más entendible la posición de la compañía con respecto a un determinado tema. Entonces, el valor de crear historias que estén cercanas a la gente, el valor de crear historias que permitan mantener una cohesión social o una cohesión de grupo o una cohesión corporativa alrededor de determinados valores de una compañía, la redefinición de nuevos propósitos. Muchas compañías se dieron cuenta que a partir de la pandemia y la pospandemia sus propósitos tenían que ser completamente reformulados para poder encarar esta nueva etapa, así como también se dio un fenómeno muy interesante que lo pudimos observar en el estudio que presenta anualmente la agencia de comunicaciones Edelman. Yo trabajé para Edelman un par de años en Argentina y en México. Ellos tienen un informe que se llama The Trust Barometer, o el barómetro de
confianza. Y el 2020 los resultados que arrojó el Trust Barometer de Edelman fue que la gente dejó de confiar más en las ONGs, en los gobiernos, para transferir ese monto de confianza en las compañías. Y esto lo que generó es una enorme oportunidad para las empresas de poder capitalizar ese desplazamiento de la confianza que hubo de los distintos públicos hacia las organizaciones. Por último, quiero ir a la sigla, que empieza con D, de diversidad, igualdad e inclusión. Es una sigla que van a empezar a escuchar o a ver o a leer de manera muy recurrente porque es acerca de lo que la mayoría de las compañías se está hablando, este tema se está tratando de que permee más, de manera más concreta en nuestras culturas y realmente de cara a lo que es el escenario post-pandemia o el escenario de aquí en más, ya no quisiera limitarlo a la post-pandemia, es esta necesidad de poder generar mensajes que fomenten un contexto de inclusión. ¿Por qué digo fundamentalmente de inclusión o inclusivo? Porque la diversidad es un hecho, o sea, en el mundo los millones de habitantes que somos únicos, somos diversos, con diversas culturas, diversos lenguajes, diversas características físicas, diversidad en elección. Ahora, la inclusión no es un hecho. La inclusión es algo que se debe construir, que se debe coproducir con los otros para poder generar el ambiente adecuado en el cual la diversidad sea bienvenida, sea celebrada, sea acogida y sea capitalizada por el resto de los individuos que conforman un grupo. Y esto no se puede dar si no es que existe un sentimiento, una convicción de igualdad entre todos los seres humanos como base de todo esto. Así que ahora les quiero presentar un video que está relacionado con un proyecto que hicimos hace ya un par de años en Google y que lo repetimos. En su momento se llamó Proyecto Diana, pero después fue parte de la iniciativa de Crece con Google, desde la filial de Argentina, para poder capacitar en habilidades digitales a distintos grupos, algunos de mucha vulnerabilidad económica o cultural o social, y en el medio de ese grupo aparecieron personas únicas, como todos nosotros, pero con alguna particularidad porque vinieron a enseñarnos grandes lecciones. Y este es el caso que les quiero presentar ahora a través de este video que los invito a ver. Si yo tuviera que pensar cómo me gustaría que me viera la gente como un ser humano, como alguien más, y no por lo que use o por lo que me muestre, sino por lo que soy. Me llamo Daniela, soy una chica trans. Arranqué mi transición a partir de los 25, perdí mi empleo, me echaron por empezar a verme diferente. Te perdés, no sabes para dónde ir, te sentís en soledad, entras en un estado de depresión y ahí es donde empezás a tocar fondo. Crecer con Google me cambió la vida. Me hizo conocer el mundo digital, que es interminable. Hasta poco tiempo de arrancar el curso, vi que no había esperanza como persona trans. Después del curso, encontré un mundo de visibilidad, de inclusión. Google me dio las herramientas para poder afrontar un mundo distinto. Lo que encontré fue mucha más cantidad de llamadas, buscando personas que sepan el mundo digital. Me dice, bueno, ya está, te contratamos, ya te armo un mail corporativo. No lo podía creer, fue como tengo trabajo. Los cursos me abrieron la mente, te atrapan y te van llevando a distintas capacitaciones. Quien no se anima a dar el paso no está en el camino correcto. Gracias a Google encontré trabajo, estabilidad y sueños posibles. Si me tengo que definir en sí, como para poder mostrarle a mi hijo algún día qué es lo que intenté ser, es diferente, pero soy diferente dentro de lo diferente. No lo hago por una cuestión de visualización, lo hago porque yo necesito hacerlo.
Gracias. Bueno, para una compañía de tecnología es muy importante poder construir y desarrollar productos para todos y todas, ¿sí? Para, para quienes tienen a full, digamos, full capacidades, para poder escuchar, ver, tocar, así como también para aquellas personas que tienen capacidades diferentes o que carecen de alguna habilidad. Eh, en ese espíritu también es importante poder integrar a esas personas como parte del proceso de desarrollo de esos productos o de esos servicios, porque obviamente es más fácil poder desarrollar soluciones para determinados grupos de personas cuando tenemos integrados esos grupos de personas en nuestra compañía. Entonces, este tipo de acciones y de actividades que desarrollamos a nosotros nos dejan grandes enseñanzas y además nos ayudan a estar más alertas, más atentos, a ser más conscientes de qué es lo que puede necesitar o de qué manera uno puede ayudar a integrar a determinadas comunidades que no se sienten integradas, no hablo en una compañía, sino que no se sienten integradas en el tejido social. Y de estas experiencias aprendemos un montón. Y cuando aprendemos y ponemos en práctica proyectos, es muy interesante lo que pasa cuando los ponemos en el plato de la comunicación, porque empiezan a suceder círculos virtuosos, mágicos, eh, casi como una onda expansiva, no solo de energía positiva, sino también de otras personas que se suman, de mayores intereses que llegan a nuestra compañía para que podamos integrar, de nuevas ideas que se refrescan y que obviamente en este tipo de comunicaciones y de acciones se va retroalimentando de qué manera la compañía y sus integrantes, o sea, nuestros empleados, vamos creciendo y vamos construyendo nuestros valores sobre la base de la diversidad, la igualdad y la inclusión. En lo personal quiero decirles que desde que ingresé a la compañía hace 10 años atrás, para mí fue un permanente aprendizaje en estos temas, porque yo no estaba muy formada y gracias a Google aprendí un montón, pero no porque me bajaron manuales ni entrenamientos, sino que aprendí gracias a mis propios compañeros y compañeras de trabajo que en la interacción diaria o al traer algunos proyectos o al tener que ayudarlos a comunicar determinadas cosas, tanto a mí como a nuestro equipo de comunicaciones, nos enseñaron muchísimo y además nos generaron de un enorme orgullo. Así que para cerrar esta breve presentación de mis 3D post pandemia, para tener en cuenta en todo lo que tiene que ver con dirección o estrategias de marketing y comunicación, es importante integrar cada vez más los datos, su valor y su análisis junto con la creatividad para poder hacer un nuevo modelo de comunicación, más efectivo, más eficiente, más fácil de medir, más fácil de traquear, y sobre todo que se ajusta más al target de lo que estamos buscando o a donde estamos apuntando. El segundo punto es cómo seguimos comunicando y seguimos generando relaciones y seguimos poniendo en práctica estrategias y tácticas de comunicación a pesar del distanciamiento, a pesar de esta cultura touchless que estamos tratando de aprender en nuestra vida cotidiana. Y qué cuidados tenemos que tener en esta nueva manera de comunicar a través de videoconferencias, a través de video statements o videodeclaraciones, qué tipos de historias tenemos que reformular, cómo generamos cohesión en nuestro público interno y así también en nuestros públicos externos, a pesar de no poder generar espacios físicos donde podemos encontrarnos. ¿Cómo se puede armar esas historias, ese cemento que nos pega como colectividad, a pesar de no poder juntarnos físicamente en un lugar para poder intercambiar ideas o entendernos o escucharnos o contenernos? Me parece interesante. Y el último punto es cómo los valores de diversidad, igualdad e inclusión tienen que atravesar todos los aspectos comunicacionales de una compañía, internos, externos. Realmente es nuestro deber como comunicadores o como expertos en marketing lograr o ayudar a poner este elemento humano necesario
para poder construir sociedades distintas que van a ser mejores que las anteriores, si nosotros logramos poner en práctica este tipo de valores, porque claramente la diversidad del resultado final, no solamente que es mucho más completo, sino es un resultado colaborativo, es un resultado en conjunto, es un resultado superador. Sí, solo sí podemos integrar todo aquello que es diferente a lo que somos o a lo que conocemos. Lo diferente siempre suma, y cuando se integra, suma más. Así que bueno, no sé, Héctor, si ya tenemos algunas preguntas. Florencia, muchísimas gracias por tu presentación. Realmente a mí me resultó muy profunda y muy movilizadora, y muy esclarecedora de un montón de aspectos. Antes de recibir las preguntas del público, que les recuerdo que las pueden hacer a través del chat, a mí me surgen un par de preguntas que quisiera hacer, preguntas o reflexiones, pero me llegó mucho. Comenzaste hablando de la vulnerabilidad que quedó en evidencia en esta pandemia, ¿no? Y creo que cuanto más larga es, más clara es la sensación de vulnerabilidad. Hablaste de Harari, citaste a Harari. Los libros de Harari fueron escritos antes de la pandemia, pero en muchos casos, no digo que la predijo, pero sí anticipó que estas cosas podían ocurrir y planteó cómo reaccionaría la humanidad ante estas situaciones, ¿no? Entonces, pero es interesante que fue poco antes de la pandemia que escribió sus libros, ¿no? Pero se me ocurre que esta vulnerabilidad que vos mencionás, que quedó en evidencia, también nos lleva a un escenario o a una humanidad más sensible, ¿no? Porque el reconocernos vulnerables también nos hace más sensibles, ¿no? Y esto va a generar una disposición, una mayor disposición a la inclusión y la igualdad que tú planteabas como algunos desafíos y tendencias. Entonces se me ocurre que la aceleración de la que tú comenzaste a hablar, y en realidad hiciste referencia a la aceleración del uso de la tecnología, pero yo escuchándote se me ocurre que también hay una aceleración en el cambio de los valores, en el cambio en nuestra cultura. O sea, la aceleración no es solamente que hay un 26% de personas que compraron en el 2020 y que nunca habían comprado antes, que es un número tremendo, ¿no? Habla de un cambio brutal en los hábitos, en los comportamientos, en los hábitos de compra, pero se me ocurre que también hay una aceleración en los cambios de valores, fruto de esta pandemia. Y eso es una reflexión que ya daría para mucho en sí mismo, pero si lo bajamos al terreno de la comunicación y el marketing en particular, estas disrupciones en la cultura significan un cuestionamiento del status quo, un cuestionamiento de los símbolos. Las marcas, por ejemplo, las marcas que representan símbolos que pueden quedar obsoletos, porque símbolos de cosas que de repente pasan a ser irrelevantes y pasan a ser relevantes otros valores que hasta hace poco no lo eran o no lo eran tanto. Y esto significan oportunidades de creación de marcas, y como gente de marketing y de comunicación son oportunidades doradas, ¿no? Son cosas que estas disrupciones que se dan en la cultura no se dan siempre, ¿no? Google fue una disrupción, Internet fue una disrupción, Google fue una disrupción, pero ahora hay una disrupción de valores, no solamente de tecnología. Y se me ocurre preguntarte, a ver, ¿cuál es tu impresión? ¿Estamos preparados? La gente de comunicación y la gente de marketing, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparando adecuadamente desde las universidades? ¿Hay gente en el mercado que está capacitada como para trabajar en la analítica de datos, para poder visualizar, predecir estas tendencias, estos cambios y poder hacer algo con ellos, que siempre son oportunidades? ¿Cómo estás viendo tú? ¿Estamos preparando y estamos preparados, o hay una brecha grande entre lo que hoy están demandando las empresas y lo que existe en el mercado y lo que estamos preparando en las universidades? Bueno, gracias por la pregunta. Fui anotando cosas porque voy a ir de atrás para adelante. Si estamos preparando gente, la realidad es que muy poco, porque lo que
se ha preparado en los últimos años es gente que analiza muy bien datos, ¿sí? Pero que no los puede comunicar o no los puede conectar con otras disciplinas, o que esa persona prácticamente le cuesta mucho interactuar con especialistas de otras disciplinas como para poder sacarle la mayor riqueza a la interpretación de esos datos. Y también hemos preparado un montón de gente que es súper hábil en creatividad, en comunicación, pero que ni se asoma a los datos. Entonces, de lo que tiene que ver con la formación, tenemos un enorme desafío. Sé que ORT ha levantado el guante, al menos en Uruguay, y ha creado, corregime Héctor, ¿es una licenciatura o es una maestría? Pero Sí, tenemos varias formaciones en analítica de datos dentro de comunicación bueno, en particular. También tenemos en el máster tenemos módulos específicos, pero también tenemos en la licenciatura, que es a lo que vos te referís, una exacto. orientación de analítica de datos dentro de la licenciatura en comunicación. Bueno, creo que ese es un excelente ejemplo de qué bien nos hace meternos en una coctelera. A ver, toda situación donde se pone a prueba la supervivencia de nuestra especie nos ha llevado a una evolución, a un cambio, no a uno, a varios, a empezar a hacer las cosas de manera distinta, ¿sí? En las diferentes situaciones que la humanidad o distintas comunidades han tenido que atravesar. Y a mí me parece que eso es una de las cosas más interesantes de la pandemia, que ha sido una enorme coctelera en donde muchas cosas se empezaron a mezclar y el resultado, el trago, digamos, que resulta del mix en la coctelera, empezamos a ver cosas diferentes que son muy buenas, porque empezamos a mezclar cosas que antes no se mezclaban, a veces por producto de la necesidad, a veces producto de la creatividad, producto de la urgencia, producto de las imposibilidades o de los desafíos que tenemos que enfrentar. Es así como de un día para otro los que tenemos niños en edad escolar empezamos a escuchar las clases de los maestros en el living de casa o en la cocina. Y esto generó un montón de problemas, pero también generó un montón de beneficios, que es, bueno, participar más en la escolarización de tus hijos o de tus hijas, compartiendo más temas en la mesa cuando uno cenaba, viendo cómo se refería los maestros o las maestras a los alumnos. Es decir, hay un montón de cosas nuevas que se dieron en esta coctelera, me parece sumamente interesante. Pero volviendo a tu pregunta, hay que hacer más en cuanto a la educación para poder preparar a las personas en los nuevos desafíos que se van a presentar en la humanidad, no solo profesionales, sino de todo tipo. Y mezclar los datos, su interpretación, su análisis para poder obtener predicciones y mezclarlo con otras disciplinas para mí es fundamental. Pero más allá de la preparación, tenemos que perderle el miedo a la sumatoria de disciplinas que en apariencia son como, están paradas en polos opuestos, ¿sí? La comunicación con la ingeniería o qué sé yo. No tenemos que formar gente de manera estructurada, sino que tenemos que formar gente preparada para el cambio. Y eso es mucho más difícil que formar gente en una misma disciplina. ¿Cómo se forma gente para trabajos que no existen? O sea, cuando yo egresé de la facultad, Google no existía y acá estoy. Sí, bueno, existían las comunicaciones, pero la mayor parte de la gente se está preparando para trabajos que no existen todavía, pero sí van a existir en unos años y vamos a ver qué tipo de trabajos son. Entonces, me parece muy importante que las casas de estudios pongan énfasis sobre todo en las habilidades y en la combinación de disciplinas y cómo un individuo tiene la capacidad y la apertura mental de abrirse y no tener miedo a combinar distintos conocimientos de distintas disciplinas, por más que esté encuadrado en una carrera más de ciencia exacta o una carrera más soft. Eso por un lado. Y otro, quiero ir a la simbología del tapaboca. Tapaboca para mí es un excelente ejemplo de mostrar cómo a partir de la pandemia un elemento que todos nosotros usamos sirve más para proteger al otro que a nosotros mismos. Y la gente entendió que tenía que usar el tapaboca no para no contagiarse, ¿sí? O sea,
sirve para no contagiarse, pero sirve fundamentalmente porque si uno tiene el virus no contagia a más gente. Y a mí me parece muy simbólico esto, que la sociedad incorporó el uso del tapaboca como algo que implica cuidar al otro. Y de esta manera volvemos al tema de lo humano, ¿no? La pandemia nos vino a recordar que somos vulnerables y que tenemos que estar siempre preocupados y colaborando con un otro, porque solos no nos salvamos. Si no construimos, si no nos cuidamos con el otro, teniendo en cuenta al otro, sumándonos al esfuerzo del otro, no se sale de esta situación, como no se sale de ninguna otra situación que nos pone a prueba como humanidad. No sé si contesté la reflexión barra pregunta. Sí, 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 por supuesto. La, la respondiste y fuiste más allá todavía. Nosotros hablamos acá de los ambidiestros cerebrales, es decir, las personas que pueden sentirse cómodas con datos, pero que también se sienten cómodas con creatividad y con una formación humanística, ¿no? Que no son cosas excluyentes. Creo que es un poco parte de tu respuesta fue en esa línea. Y eso me lleva a otra pregunta, porque vos hiciste una reflexión, una afirmación sobre que la inteligencia artificial va a tomar las tareas rutinarias, ¿no? Si lo llevamos a un extremo, habría muchas actividades humanas que pasarían a ser desarrolladas por softwares, por inteligencia artificial, es decir, que deberían desaparecer, cosas que ya hemos leído, ¿no? Artículos, pero me pregunto, ¿en qué medida deberíamos profundizar en la formación, en otras habilidades como, además de la analítica, la creatividad en sí mismo? Porque si las tareas rutinarias van a estar en manos de la inteligencia artificial, bueno, lo que nos queda, digamos, es la creatividad en gran parte. Deberíamos con nuestros hijos y con nuestros alumnos estar pensando en más horas de música, más horas de pintura, más horas de escritura, en las propias universidades, incorporar una formación más en estas áreas. Te estoy pidiendo un poco de futurología, pero bueno, no, me ¿cuál es tu encanta. visión? Me parece que tendríamos que repensar todo el sistema educativo primario y secundario, particularmente en Latinoamérica. O sea, toda la creatividad que se estimula en los primeros años de vida en la infancia, que es el estadio de lo que se llama el ciclo inicial, en el kinder, luego se mata. O sea, nuestros niños entran en una estructura que mata la creatividad o tiende a matar la creatividad. Por supuesto, siempre es como que, bueno, la currícula contempla música, contempla arte, no todos contemplan meditación y relajación. Y yo veo cada vez más chicos estresados. ¿Qué tipo de pensamiento creativo puede producir un niño de 10 años que se siente presionado y estresado? Les quiero contar algo. Miren, yo acabo de cambiar a mi hijo de un colegio tradicional a un colegio Montessori. En Argentina no hay muchos colegios Montessori. Y yo estoy maravillada con lo que está pasando. Le pregunto a mi hijo, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué te llamó la atención? Dice, mira mamá, yo me siento como más relajado. Acá podemos hablar. Tienen una campanita que cada vez que se toca se hace silencio. O sea, nadie grita silencio, ¿no? Todo el grupo se hace silencio cuando se toca una campanita. Y me está empezando a contar acerca de una serie de patrones, de cómo aprenden, de cómo interactúan, que es muy diferente, al menos de lo que yo conozco. Yo leí bastante de la metodología Montessori, inclusive porque los fundadores de Google fueron educados en la metodología Montessori. Siempre pensé que al menos uno de mis hijos podía enganchar bien, pero me costó mucho tomar la decisión y después de la pandemia tomé esa decisión. Y cuando veo un poco ese abordaje, veo lo que se necesita en el mercado. Gente que se escuche más en vez de hablar más, gente que puede interactuar más y no una persona que solamente baja y pregunta. No estar todo el tiempo bajo presión o siendo evaluados de manera constante
con una misma regla para todos. No sé, me parece que tenemos que empezar a mirar más a los individuos como individuos y no como un grupo homogéneo de personas que no, que están allí para recibir más que producir, y que la producción tiene que ser homogénea. Me parece que lo que hay que hacer es poner una bomba en el sistema educativo, perdón, poner una bomba en el sistema educativo tradicional y repensarnos como sociedad si realmente queremos personas diferentes que puedan construir comunidades diferentes y que puedan cambiar el mundo, pero de verdad. Porque lo que estamos haciendo no estaría dando resultados, buenos resultados. Muchas gracias. Me quedan más preguntas, pero no quiero acaparar yo todas las preguntas. Aquí recibo una pregunta de María Fernanda Gutiérrez que plantea cómo se llega de la teoría a la práctica en la inclusión de integrantes para un equipo basado en la diversidad. Bueno, lo que dicen los americanos, walk the talk. Primero, dando el ejemplo, uno mismo, generando un espacio donde existe una seguridad física y psicológica del grupo. La seguridad física y psicológica de un grupo de trabajo es el primer escalón para poder garantizar la inclusión, ¿sí? Inclusive hoy estaba tomando una clase de liderazgo y estábamos hablando de las 4 etapas, lo tengo acá, estas son mis notas, las 4 etapas fundamentales para poder lograr el sentimiento de pertenencia. La primera es que las personas dentro de un grupo de trabajo se sientan seguras psicológica y emocionalmente. Segundo, que uno pueda darle la bienvenida, acoger a lo diferente, a lo distinto, que lo diferente y lo distinto se sienta bienvenido al grupo de trabajo, como que realmente constituye un aporte. Hasta ahí la mitad del proceso. Y la otra mitad del proceso es celebrar la diferencia, no solamente establecerle un ambiente seguro a nivel psicológico, emocional y físico, y decir que es bienvenida la diferencia, sino que en la segunda etapa hay que celebrar la diferencia, lo distinto, el aporte de lo nuevo, de lo diferente a lo estándar. Y por último, tratar de integrarlo sin buscar una homogeneidad en el grupo, ¿sí? O sea, celebrarlo y finalmente integrarlo como un elemento que agrega valor. Si se dan esos 4 pasos, los individuos que pertenecen a un grupo de trabajo diverso pueden desarrollar un sentimiento de pertenencia. Excelente, muchas gracias. Tengo una pregunta, tal vez un poco técnica para mí, pero la comparto igualmente y vemos si es de Martín González, que también es profesor nuestro, y que pregunta, ¿cuál es tu visión sobre cómo afectará la comunicación o cómo se verá afectada la comunicación en base a datos en un mundo sin cookies de terceros a partir de 2022? Esto a mí me supera un poco, pero cumplo con compartir esta pregunta de Martín. Estoy en tema, Martín. La verdad que no tengo idea. No tengo idea. Estamos todos esperando, o sea, yo no estoy en la parte de desarrollo de ese proyecto. Sé que va a generar una realidad distinta y me parece que vamos a tener que esperar para ver qué es lo que sucede, ¿no? Con el tema de que no vamos a utilizar las cookies de terceros. Yo creo que esto forma parte del compromiso de una compañía como Google y de otras también por seguir construyendo la confianza en la gente que utiliza nuestros productos y servicios. Me parece que ese es el camino. Fíjate, es una compañía de tecnología que está tomando el camino de determinados valores en vez de la eficiencia. Y ese es un poco el giro que estamos dando. Me parece que hay que esperar
a ver qué sucede. Pero no por eso va a ser una comunicación menos efectiva, para nada. No sé si contesté tu pregunta. Sí, 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 muchas gracias, muchas gracias. Otra pregunta, tú hiciste mención o compartiste el video de la gerente de Google Australia, que me pareció muy interesante. Nosotros hemos estado siguiendo de cerca el tema, ¿no? Y en Francia también, que han surgido un montón de noticias. ¿Cómo crees que va a terminar esa controversia? Porque a mí me resultó súper esclarecedor el ejemplo de la recomendación de los cafés, ¿no? Y todo lo que eso implica, todas las consecuencias que puede tener el tener intereses, en fin, que se empiece a pagar por esos links, digamos. ¿Cómo crees que va a terminar eso? Porque yo supongo que Australia es de los primeros países que realmente ha adoptado esa actitud, pero de repente pueden venir otros. ¿Cómo crees que va a terminar esa historia? A mí me parece que lo que se da en Australia es una conversación muy inteligente acerca de un tema que necesita ser abordado, pero necesita ser abordado primero con un buen entendimiento de, de cuál es la situación, porque lo que vemos muchas veces es que existe una legislación o un intento de legislación con poco conocimiento técnico de cómo son los procesos o cómo funciona la web, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que la discusión en Australia es buena, me parece que la discusión en Australia de a poco, porque no fue así al principio, está escuchando varias voces para poder integrar esas voces en una decisión mejor. Me parece que Google tomó un camino diferente del que tomaron otras plataformas y eso se hizo notar la diferencia. Y me parece, sobre todo en el video que mostré, que la gerente general y el equipo de comunicaciones de Google Australia está haciendo un trabajo extraordinario para poder acercar de qué se trata este problema a la opinión pública en general. Porque cuando vos haces le preguntás a la gente no entiende muy bien qué es lo que pasa. ¿Se tiene que pagar? ¿No tiene que pagar? ¿Por qué tiene que pagar? Entonces, el trabajo que se está haciendo en Australia me parece que va a generar un conocimiento un poco más acabado, más cercano a la gente de qué es lo que se está discutiendo y por qué Google tiene la postura que tiene en virtud de lo que se está discutiendo, porque en definitiva esa postura está relacionada con el beneficio del libre acceso a la información. Imagínense si por cada link que Google indexa, sea un medio o un blog o lo que sea, Google tuviera que pagar por esos links. Se rompe la web. Eso es inviable, es imposible. ¿Sí? Es realmente imposible. Entonces, bueno, acá lo que se está tratando de ver es, bueno, si hay una industria que existe en la medida que sus contenidos tienen valor, bueno, si a esa industria le correspondería o es válido que se le pague por linkear una noticia. Y linkear una noticia no es el despliegue de la noticia completa, que son dos cosas distintas. Bueno, ya ahí entramos en algunas cuestiones más técnicas. ¿Cómo va a terminar? No sé, pero sí me gusta cómo se está desarrollando ahora ese debate. Y me gusta cómo la compañía está saliendo no solo a hablar, sino a explicarle a la gente común de qué se trata este debate. Me encanta lo que está pasando en Australia. Y ojalá pase o se le dé el mismo espacio a Google y a otras plataformas para poder explicar eso en otros mercados acerca de cómo funciona la industria de los medios en esos mercados y cómo se interrelacionan con las plataformas, que es distinto una red social de un buscador, ¿no? Son distintas plataformas, pero me gusta lo que está pasando en Australia, me parece enriquecedor y productivo para todo el ecosistema.